Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Carlos de la Villa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Sergio. Lalo. Sergio, pues te traigo un invitado sorpresa. Perdóname. Bueno, pues ya conocen a Carlos, que es director de Aván de Latinoamérica. Pues Sergio, pues ya todo el mundo lo conoce. Y pues yo merengues. Pues que aquí nomás, pues platicando entre cuates. Nos quiere poner en broncas ese, ¿eh? Totalmente. No, es que mira, sabes que él es poblano, ¿no? Entonces, pues habla que Volkswagen y que muy bueno. Y yo dice, pues, ¿cómo que Volkswagen? O sea, Volkswagen tiene de todo, tiene bueno, tiene malo, tiene carros así como incomprendidos, como dices tú. Sí. El Golf, ¿se vende mucho o no se vende? Yo no sé. Pues si se vende o no se vende, no lo sé. Él lo debe saber mucho más que yo, porque desafortunadamente nosotros los medios de comunicación no tenemos acceso a las cifras de ventas por producto en México. Entonces solo las tenemos cuando determinada marca te dice vendimos tanto, y aún así no tienes la comparación. Entonces nos dice, vendimos mucho Golf. Y Mazda 3 hatchback, que tan bien o mal se vendió, no, seguramente se vendió menos, que Mazda tiene menos dealers, etc. Para lo que voy es, si no puedes comparar con productos similares, queda muy complicado entender qué tan exitoso o no es un modelo. Venda bien o venda mal, es un carrazo, a mí me encanta, ¿eh? Eso creo yo. ¿Tú qué carro? Tú traes un Jetta. Yo traigo un Se Jetta. desfiel a Volkswagen, siendo de Puebla. Pero ¿por qué un Jetta y no un Golf? Porque el Jetta es un carro más familiar. O sea, puedes subir 4 pasajeros. ¿El Golf también? Sí, pero no tienes cajuela. Tienes una cajuela más corta. Ahí Pero no te caben ¿cuántas las veces maletas. subes más de 2 personas a tu Jetta? Pues más o menos, o sea, ¿qué será? Con Al menos cajuela, una vez a la semana. con maletas y todo. No, con maletas quizá, pues sí, una vez al mes o quizá menos, pero pues es muy práctico. ¿Para qué quiero un carro sin cajuela? En mi caso. Mira, yo siempre he creído que los hatchbacks son mucho mejores que los sedán. En el caso del Golf, sobre Jetta específicamente, me parece que el Golf es muchas veces superior al Jetta. Es mi opinión particular. La cajuela me parece, en la gran mayoría de los casos, no sé si sea realmente el tuyo, pero en la gran mayoría de los casos me parece superflua. O sea, lo usas muy pocas veces, como un reloj que te aguanta 200 metros de profundidad y lo quitas para ir a la regadera, porque Claro. no vaya a ser. Entonces, más o menos así funciona la cajuela. Es de... Bueno, es de me poco- gusta saber que la tengo. Exacto. Es más una tranquilidad mental que real. Incluso el Golf, si tú vas, con la gran mayoría de los casos, tú solo, y abajo los asientos, tiene más cajuela que el Jetta. Claro. Que van solo 2 A ver, personas. yo te Pues discuto- vea mejor, es más económico, la reventa del Jetta va a ser mejor. Claro. Yo no te discuto, por ejemplo, la gente que le gusta manejar, pues por supuesto que ama el Golf. Claro. Es muy buen carro para manejar. Pero la verdad, yo sí utilizo eventualmente la cajuela con cierta frecuencia y definitivamente sí me gusta tenerla. Aun cuando, pues muchas veces, o la mayoría, el 80% del tiempo, pues no la utilizamos. Tienes razón. Sergio, pero se ven más bonitos los carros con cajuela. No. De hecho. Para mí me No. gustan más con Las cajuela. mujeres con Son cajuela como se ven más mujeres. bonitas. Ay, me Los encanta carros el no. comentario. No, es como las mujeres, tienen que tener cajuela. Sí, La uses o las no la mujeres uses. sí, los coches no. No, se ven más padres. El Jetta fue el producto de los. Después del Volkswagen, el mejor perdón, del Bocho. Ya estoy todo guay. Del Bocho, el mejor de Volkswagen, ¿no? De ventas. ¿El Golf? ¿El No, Golf? no, el Jetta. No. Tuvieron que hacer la extensión. No, de hecho, el- Porque el Jetta tienen años y años. El sacando. Jetta solo se vende bien en 2 países del mundo, México y Estados Unidos. Claro. El resto del mundo es mucho más listo y compra Golf. O sea, sí, tú lo sabes. O sea, más de casi 30 millones de Golf han sido vendidos contra, no creo que llegue a 1 millón del Jetta. O sea, nos estás diciendo a los que tenemos Jetta que no somos tan listos. Sí. O sea, tontos o qué. Ya están yendo con el mercado. Es tenemos una que tradición ganar. americana. O sea, aquí los coches miden por metro. Y es válida la tradición, ¿eh? Pero aquí el coche tiene que tener cajuela, como ustedes dicen. Sí. Por tradición americana, es el sedán. Un sedán es más coche que un hatchback.
Y no necesariamente es así, de verdad no lo es. Pero a la hora de manejar... De Volkswagen, el manejo es mucho mejor en el hatchback. El mismo lo Correcto, hace, sí. pero desgraciadamente también en nuestras ciudades manejas a 40 kilómetros por hora Sí. y paras cada 100 metros. Sí, Entonces, claro, aún realmente mejor también... hatch. Te estaciona más fácil, gasta menos gasolina. Sí, pero definitivamente la comodidad de la cajuela para mí sí es Insisto, primordial. es costumbre, ¿eh? Y entiendo tu punto. Sigo creyendo que es costumbre, que tú ves la cajuela como la quiero tener ahí y es válido. O sea, no estoy diciendo que esté mal, es válido. Realmente no creo que la necesites ni siquiera 20% del tiempo como lo Es que depende. mencionas. Yo creo que no necesita ni 2% del tiempo. O sea, así de toda la cajuela. Necesito tanta cajuela que el Golf, que la que necesito en volumen, el Golf no me lo ofrece. Por eso necesito un Jetta. No creo que sea a ese nivel lo que necesites de cajuela. Ni tú, ni prácticamente nadie, ¿no? Ahorita vamos a un corte, ya lo sé. Pero terminando el raciocinio. Entonces, es mucho costumbre. Las costumbres son válidas, hombre. Y se vale decir, por ejemplo, como mucha gente dice, ¿no? Quiero una SUV. ¿Por qué quiero una SUV? Ay, porque mi hijo va a nacer. ¿Sabes? Vas a tener hasta a veces más espacio en un Jetta que en una Tiguan. Como si efectivamente tiene más en un Jetta, para seguir adentro de Volkswagen, que en una Tiguan. Pero la Tiguan es una SUV. Entonces, ay, vamos para allá. Es válido decir quiero una Tiguan porque es moda y quiero estar en la moda, no quiero un sedán que me parece un coche de viejito. Si piensas eso es válido, no hay ningún problema. Lo que no me parece racional es eso, a la hora de poner en los números y realmente hacer un análisis, qué se necesita, lo que se paga, lo que se obtiene con un hatch. Tienes más que en un sedán, es mi punto de vista. No, son corte. Vamos a un corte. Yo quiero argumentar regresando. Sí, claro, perfecto. Ok, vamos a un corte. Regresando, les quiero preguntar a ellos dos, que son más o menos de la edad, ¿cuáles son los carros para viejitos que creen que se están haciendo en la actualidad? Lo posteaste y lo vi. Ahorita lo continuamos. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com. Sigue siendo una operación sin costo para ti. Vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con z.com. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Hola amigos, si quieren una nueva opción en transporte ejecutivo, ahí está la plataforma Avant. Bajen la aplicación y van a ver que tienen algunas ventajas para ti. La segunda ventaja es que puedes pagar en efectivo, ¿no? Tú eliges cuál es la manera de hacer tu pago. Listo, estamos de regreso. A ver. Voy por mi argumento. Claro. Yo creo que el Jetta para mí es definido como un carro familiar. Ajá. Tú tienes 2 hijos y eventualmente tienes carriola, tienes a lo mejor hasta cuna para viajar y es muy práctico. En ese sentido, la verdad, yo sí, mi decisión es por Jetta. Otra de las cuestiones en México, que es finalmente donde vivo, Sí, claro. es un carro de mantenimiento súper fácil, puede ser igual que a lo mejor que el hatchback, que creo que el Golf debe ser un poco más caro de cualquier manera, pero a mí me ha resultado muy cómodo para como un carro de familia, ¿no? Y sí, desgraciadamente el 70% del tiempo ando solo, ¿no? Pero tiene otro problema el Jetta. O sea, eso es la parte bonita. La parte mala, se los roban un chingo y el seguro está carísimo. No es la única parte mala. Esa es la parte de la lana, que es la que... No, el ya sabes que motor no es puede otra ser parte mala. Bien viejo, ¿ah? El 2.5 es otra cosa que solo hay en México. Esa ni siquiera es de Estados Unidos. El Jetta por lo menos la se vende en Estados Unidos, pero no con el 2.5. Ese solo se usa en Jetta y Passat y en México nada más. Es un motor extremadamente ineficiente, ¿no? O sea, es más o menos rápido, pero traga más que Agustín Carsten. O sea, es terrible el motor. En Estados Unidos ya se usa el 1.8 fabricado en Silao, con 170 caballos también turbo, pero son turbo, significa que los 170 caballos son netos y no pierde potencia en la altitud, como es el caso de los aspirados. Y ahí está otro problema del Jetta.
la plataforma es la plataforma vieja, la plataforma anterior todavía de la 4. Es una plataforma que en manejo, en carretera y eso, vas a sentir un nivel de flexibilidad que no tienes en la MQB, que es la que se usa del Golf. Hasta la siguiente generación del Jetta va a estar en esa plataforma y ahí ya vamos a tener un coche mejor, pero ya la discusión ahí ya no es sobre hatch o sedán, es sobre Golf o Jetta, específicamente los dos modelos que tenemos hoy en México, ¿no? Golf y Jetta. ¿Va a cambiar la vista del Jetta? ¿Van a hacer Sí, el año que viene cambia completamente. Entonces ya va a ser otro motor y plataforma. Eso sí, no sé. Ya ves que a Volkswagen de México específicamente le gusta dar larga vida a sus motores. A veces le sientes... Es que gustan tanto que se quedan. Sí, claro. Pues, si fuera tortilla estaría muy bien, ¿no? Pero como son motores, pues no está más o menos como decía el Zuru, es porque se gustó mucho y quedó. Quizás sea, sí, de hecho, quizás sea por costumbre, y no lo dudo en muchos casos, pero realmente también son carros muy durables, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, es muy durable. Además, yo prefiero, de hecho, el motor viejo, el 2 litros de 115 caballos, que el 2.5 de 170, ¿no? Me parece, incluso en el Jetta, a pesar de que sí, es más pesado, más difícil, pero creo que es el valor-precio que ofrece esa versión con ese motor, me parece mejor que el 2.5. Aunque también en ese, el Jetta lo están como subiendo de nivel, yo creo, del segmento en el que van un poquito más arriba. También entró Vento, que está más abajo, y quizás se parezca más a lo que había con el A4, ¿no? Mira, el Vento es otro tema, porque... Pero también se ha vendido muy bien. Sí, no, es el Volkswagen de más venta en México en este momento, más de 20,000 el año pasado, y lo sé porque Volkswagen nos los dijo, no porque a mí no lo haya dicho como debía hacerlo. Pero el Vento, cuando tú manejas un Vento y manejas un clásico, el clásico es un coche muy superior, porque de origen, y tú lo sabes, tú has manejado los dos, de origen, claro, el clásico es un Jetta y el Vento es un Polo. Entonces es Jetta y Polo, siempre han sido así, el Polo sedán es como se llama el Vento en otros mercados, y lo manejas y sientes esa diferencia, como sientes entre un Civic y un Accord, o sea, hay una diferencia de categoría. El Jetta, a pesar de que el Jetta A4, el Jetta clásico, a pesar de que es de una generación anterior, es un magnífico coche, de hecho es, en mi opinión particular, mucho mejor que el Jetta actual. No, el Jetta actual me parece la peor generación del Jetta. Bueno, de hecho mi favorito es el siempre. Sí, claro. Es buenísimo. Y por el dinero que te cobraban, o sea, que costaba cuando lo vendían, era de lo mejor, era lo mejor. Y era una época en la que Volkswagen tenía la llamada calidad aparente que le ganaba a todo mundo. O sea, la gente copiaba a Volkswagen. Hasta que se dieron cuenta con el Golf 6 en Europa, que más bien con el Golf 5, que era demasiado caro producir. Entonces, tenemos que hacer algo. En el Golf 6 decidieron que querían ganar a Toyota y el plan de 2018, número 1, ¿no? Y bajaron costos de algunos productos. El que más sufrió fue el Jetta, porque hasta el Bora, el coche estaba bien. Sí. O sea, bien a secas, bien dentro de lo que es, o sea, pero nació con suspensión trasera independiente, con tableros suaves, con buenos terminados, o sea, era todavía la Volkswagen de siempre que conocíamos. Ya que cambió al Jetta Bicentenario, que es el mismo coche, no se equivoquen, el Jetta Bicentenario, el Bora es el mismo coche con otro nombre, ahí chafeó y puso eje rígido trasero, tambor trasero, etc. Tan mal le fue el plástico rígido en el tablero, tan mal le fue que poco a poco tuvo que empezar a regresar, ¿no? Y pudo poner otra vez suspensión trasera independiente, discos traseros, tablero suave, todas esas cosas para rescatar un poquito el coche. Ya no se logró el mismo éxito que tuvo en el Jetta 4. ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿No? El Jetta 4 fue, pues lo tuvieron que extender. Así es. Y se murió porque ya no había, ya necesitaba espacio de planta. Pero se murió por lo mismo que se murió el Chevy. Tampoco había tanta competencia. Y ahorita está
Kia está medio mundo trayendo carros, haciendo carros, los Hyundai. Pues ya La andamos. verdad son los coreanos. Ya había Honda, ya había Nissan, ya había Toyota. Ahorita, ¿cuántas hay para escoger? Pero el Dos problema, más. ninguno llegaba al clásico, ¿eh? Ningún coche llegaba al nivel de manejo terminado. O sea, y lo hacía... No en ese precio. Exacto, No en esa- esa categoría, así es. Y lo hacía incluso con una suspensión trasera que no era independiente. O sea, ese coche se maneja así de bien, incluso sin suspensión independiente. Así de bueno era el Jetta 4, pues. Y fue una involución al llegar al actual. Esperemos que el que sigue, ojalá y usara incluso la plataforma MLD. Ojalá venga mejor, si no voy a tener que cambiar. Ojalá. Pero vas a seguir con cajuela. Eso sí, definitivo. Bueno, pues ya tú eres súper fan de Volkswagen, ya Ya me dieron una arrastrada aquí, lo voy a tener que analizar. Bueno amigos, pues se nos fue el tiempo, ya ven, esto se va muy rápido, Sí. pero pues estamos listos para un próximo programa. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.